Benvingudes, benvinguts. Farem una petita introducció en català i després les ponents parlaran en castellà per si no entenem el català, doncs que ho puguem entendre totes. Us donem la benvinguda i us agraïm molt que esteu aquí. Estem al primer dia del Mural Fest, que és un festival on treballem el mural del clima i altres murals que tenen una manera similar de treballar, temàtiques de diferents tipus en sostenibilitat, i ho fem tot dintre de la col·laboració entre un equip de voluntaris cap a les persones que vulguin assistir i conèixer més les problemàtiques ambientals i temes d'interès a nivell ambiental. Avui estem en aquesta taula rodona perquè també aquest any celebrem el Mural Fest en el context de l'Altercop, que ens dona més informació sobre la COP i està en diferents llocs del món. I dintre de l'Altercop tenim aquesta taula rodona amb aquests 3 convidats, que us els presentaré. Ella és la Maria Serra, que és una activista climàtica catalana, membre de Fridays for Future i defensora dels drets humans. I va ser també embajadora del Pacte Climàtic Europeu. Després tenim el Tomàs Molina, que és molt conegut aquí a Catalunya. És meteoròleg, físic, periodista, doctor en informació i comunicació, comunicador científic, professor universitari i és actual ambaixador del Pacte Europeu pel Clima. És també candidat a les eleccions europees per a RC. I per últim tenim a Sarina Kulaeva, que és investigadora postdoctoral en governança democràtica del canvi climàtic dintre de Turbalab, que és Social and Cultural Transformations Interdisciplinary Research Center, i estudia com diferents règims polítics s'afronten la crisi climàtica. És membre fundadora de l'Institut Internacional de Drets Humans al capítol Espanya. Els donem la benvinguda amb un fort aplaudiment, si us plau. Bueno, entonces me gustaría empezar la mesa haciéndole la primera pregunta a Sarina, y la pregunta es la siguiente. Es que en tu tesis investigas si el régimen político condiciona cómo se afronta el cambio climático, y me gustaría saber qué has descubierto hasta ahora y qué evidencias tienes en tu investigación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a esta gran iniciativa que nos permite estar hoy juntos y poder descifrar de poco, ¿no?, qué es lo que está pasando con el cambio climático y entender un poco más este gran amalgama, ¿no? Como ha dicho Mireia, soy investigadora postdoctoral y trabajo arrastremos los temas de democracia y cómo la democracia puede de alguna forma u otra salvarnos de la crisis climática, con lo cual mi enfoque es bastante de ciencias políticas. En torno a esto, cuando estaba haciendo mi tesis y había un gran colapso y de hecho había una gran polémica y un gran dilema respecto a qué régimen político podría o no darnos pistas de cómo salvar el cambio climático. Y es una pregunta bastante simple, pero nos remite a hace 2000 años. Hace 2000 años, que es cuando nos preguntábamos, ¿qué régimen político puede ser el mejor bien? Esta fue una de las principales preguntas de Aristóteles, ¿no? Y él diferenciaba los regímenes políticos. Vamos a ampliar su clasificación porque estaríamos hablando de ciencias políticas, pero imaginaros que a día de hoy seguimos sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué régimen político podría ser el más eficaz. Spoiler alert, ningún régimen. Más que nada porque hay tantos factores sociales, culturales, políticos y otros que condicionan nuestra respuesta al cambio climático, que es difícil determinar que sea un régimen o no. Pero nos puede dar unas pistas respecto hacia qué dirección estamos tomando, si estamos siendo más autoritarios o si estamos siendo más democráticos. De hecho, no sé si os suena, pero en las últimas 2 décadas hay un gran auge de lo que sería el ecofascismo. No vamos a hablar hoy del ecofascismo, para remitir a una serie de resultados dentro de la investigación que nos enseñan que hay una cierta dinámica hacia el autoritarismo medioambiental. Es un régimen político que durante los años 2000 empieza a tener mucha más fuerza porque
es capaz de no únicamente criticar la democracia porque no ha sabido solventar la crisis climática y porque seguimos en un increciendo de los gases de efecto invernadero, y con lo cual es la tragedia de los comunes, es uno de los grandes tópicos en ciencias políticas. Tú, Tomás, que estás ahora con el máster, lo vas a descubrir. Para también porque habla de foundational legitimacy. ¿Qué significa? Todos los regímenes que están fundados en una base que es autoritaria, dictatorial, tienden a justificar sus acciones mediante una legitimidad fundacional, que significa, si yo propongo y yo solvento tu base, lo que es más básica y vital, biológica, luego veremos si puedo añadir los derechos sociales, civiles y de la tercera generación y demás. Pero primero tengo que ser capaz de darte el refugio, ¿no? Esta es la gran apelación. Pero ¿qué pasa? Después de este refugio, si votamos hacia una tendencia más autoritaria, después de este refugio que nos prometen estos grandes regímenes que abarcan completamente lo que es el autoritarismo y la dictadura, ¿sabremos realmente que viviremos con nuestros derechos de la tercera generación que tanto nos han costado lucharlas durante la segunda mitad del siglo XX? Esta es una de las grandes preguntas de ciencias políticas. Y realmente, acabando un poco, si hay algún régimen que es determinante, no hay, pero sí hay tendencias. La democracia, hay varios factores, ¿no? La democracia puede tener un capital democrático, un capital cognitivo, que significa que hay una historicidad dentro de un pueblo que nos indica que ha habido un patrón de democracia. Han habido elecciones, ha habido competitividad, ha habido votos, ha habido una gran apertura, hay cierta liberalización. Si todo eso existe dentro de lo que serían los factores, igual el régimen democrático podría ayudarnos, ¿no? Hay otras investigaciones que claramente nos comentan que las democracias, si tienen un índice de corrupción muy alto, son incapaces de salvar o a reducir los gases de efecto invernadero, porque la corrupción se lleva todo este frasco, ¿no? Hay otros estudios que dicen, bueno, si tenemos trade liberalization, que significa la apertura de los mercados, podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar energías, podemos intercambiar tecnología, y a través de ello, pues podemos de alguna forma, como una comunidad, salvar el cambio climático. De todas formas, hay otras voces que comentan, bueno, todo esto los autoritarismos también son capaces de hacer. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que nosotros ahora mismo estemos aquí disfrutando de esta libertad, que estamos compartiendo derecho de opinión libre, accesible, y esto igual en un autoritarismo no pasaría. Gracias, Sarina. Bueno, lo que nos dices es que hay una línea fina, ¿no? Entre uno y otro, que puede confundirse fácilmente, ¿no? Pero es importante el matiz que has hecho al final, me parece fundamental, ¿no? Bueno, pues qué interesante. Y justo un poco ahora para ponernos en contexto con en qué punto estamos en política en cuanto a la emergencia climática, pues vamos a preguntarle a Tomás, porque, como hemos dicho antes, él ahora mismo es embajador del Pacto Europeo por el Clima. Entonces, Tomás, ¿nos podrías explicar un poco qué es el Pacto Europeo por el Clima y cuál es tu papel como embajador y también por qué es relevante? ¿Por qué piensas que es importante para la ciudadanía y para la acción climática en general? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy, como era la Teresa María, que también lo era hasta hace poco. Am, ¿Qué es el pacto? ¿Qué era, yo diría más, qué era el Pacto Europeo por el Clima? Pues el Pacto Europeo por el Clima en realidad eran 100.000 millones de euros que tenían y debían destinarse como a hacer un cambio de paradigma dentro de Europa y a ser capaces de liderar pues esa energía de cambio a nivel mundial. Después vino que si el COVID, vino muchas otras cosas y ese capital enorme pues se ha ido repartiendo. Vino también la guerra de Ucrania y tal, y ese capital se ha ido disipando. Y entonces ahora es más un concepto que un proyecto en el sentido de los proyectos europeos que son asociados a financiación, ¿no? A pesar de que sigue habiendo financiación. El papel de yo diría, ¿por qué apareció eso?
Yo creo que esto viene de una cosa anterior, que fue yo soy el más mayor de esta sala, o sea que ahora me siento un poco padre, o abuelo incluso, pero históricamente, no sé si os acordaréis que había el proyecto 20-20-20. El proyecto era que en el 2020, que no estamos en el 2025, pero que en el 2020 un 20% de las energías tenían que ser de energías renovables, bueno, y reducir tal. Eso se hizo en el principio y Europa fue de las primeras que hizo de motor en la reducción de las emisiones y en la reducción del uso del carbón y cambiar a la electrificación. Y eso era a principios de los 2000. ¿m? Ya sé que me voy muy para atrás, pero para que se entienda. Entonces, pero eso generaba un cambio de paradigma en Europa, porque el mundo funcionaba con carbón y funcionaba con petróleo, y ese concepto del final del petróleo era todo conceptual y hacía falta un proceso más como de aceptación. Era cuando las COPs, cuando las conferencias de las partes todavía eran muy gubernamentales, había muy poca participación de la sociedad civil y se quería, como en Europa, justificar este 20-20-20. Y entonces crearon una cosa que se llamó Climate Broadcasters Network, que yo fui presidente de esa Climate Broadcaster Network, que era como un network para hacer famosa o para justificar la necesidad de ese impulso en la reducción de las emisiones. Ah, Se hizo más o menos bien. Hubo la COP, ¿os acordáis que hubo una COP en Copenhague que parecía, perdón que enrollo, pero para poner en contexto, se terminó el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto era anterior a lo de la conferencia de París. Se terminaba el protocolo de Kioto y tenía que aparecer otra cosa, o una reedición de Kioto o una cosa nueva. Había una gran esperanza en la COP de Copenhague, y se quería llegar a la COP de Copenhague con un resultado ya que generara un nuevo protocolo, pero fue un fracaso, ¿no? Entonces, el diseño era llegar a esto de 2020, COP de Copenhague, un nuevo tal, pero fue un fracaso. Después siguió hasta llegarse al Acuerdo de París. Ah, y en el Acuerdo de París, Europa fue como como el barco que iba adelante, ¿no? El flagship se llama, el flagship, ¿no? Mundial. Y todo eso requería que los europeos nos creyéramos ese concepto. Así como Climate Broadcasting Network era de hombres y mujeres del tiempo, yo soy hombre del tiempo, soy presentador de la información meteorológica. Pues ese network éramos presentadores del tiempo de las televisiones europeas que poníamos en nuestra información del tiempo, pues este tipo de conceptos y dábamos como un soporte comunicativo a la necesidad de reducir las emisiones. Eso se terminó en aquel momento, después de la COP de Copenhague, que fue un fracaso, y después de París se vio la necesidad que si Europa tenía que seguir siendo fuerte y gastando el dinero y siendo el flagship del cambio mundial, requería una implicación también de los y las europeas. Y entonces la idea fue crear este grupo de personas que transmitan el mensaje, un poco lo que hacéis aquí, ¿no? Que hagan, le han dicho la palabra embajador, pero podría ser facilitador, la palabra que vosotros queráis. Personas que tengan implicación. ¿Qué buscan en los embajadores? Pues que sean personas que tengan capacidad real de intervenir en las cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Soy un hombre del tiempo, tengo capacidad de intervenir, ¿no? Pero si soy no sé, un activista más o menos fuerte, ¿no? Pues también, pero en muchos casos son personas que trabajan en sectores donde pasan cosas y donde son capaces de hacer que pasen cosas que muevan cantidades más o menos importantes de usuarios, ¿vale? Eso sería un embajador. El que entiende que esto es un proyecto de futuro que Europa debería liderar y que tenga capacidad y voluntad de hacer cosas, como lo que hacéis vosotros aquí, que dinamicen la sociedad y que esparzan esa idea de que Europa tenemos que estar orgullosos del papel que hacemos y deberíamos ser los líderes, ese flagship del cambio que se hace en el resto de países del mundo. Bueno, qué bonito cuando decías que ya dentro de este grupo, ¿no? Los forecasters, perdona, Tomás, que no me acuerdo exactamente de forecasters.
Sí, el grupo que has dicho que estaba formado por los hombres. Climate Forecasters Network, que aquí vosotras ya estabais integrando esta red porque ya dabais esa información, ¿no?, en vuestras previsiones del tiempo. Entonces, esto que dices de integrar la participación ciudadana dentro de la política, que quizás antes era más institucional y ahora con el Pacto Europeo por el Clima, se integra este componente, ¿no?, de participación ciudadana, pues precisamente creo que tiene que ver con las personas que ya lo hacíais, ¿no? Sentido que antes solo éramos hombres y mujeres del tiempo, que éramos comunicadores, que teníamos acceso a medios de comunicación de masas, esa es la palabra. Pero ahora es más heterogéneo. Esto, tú podrías ser organizando estas cosas y teniendo lo que se pide a los embajadores y embajadoras es que tengan capacidad de movilización real. O sea, que no sea yo creo y a mí me gusta y no sé qué, sino que tengan efecto transformativa en el sentido de que tenga capacidad para organizar, con mayor o menor medida, pero que tengan capacidad de organizar. Muy bien, esto es muy inspirador para todas las que estáis aquí atendiendo hoy, ¿no? Porque, bueno, al final, pues lo importante es generar un impacto, ¿no? Bueno, y sobre impactos, pues vamos a hablar con María, que le voy a hacer una pregunta centrada en su activismo, porque ella es una activista climática muy conocida en Cataluña, en redes te movilizas un montón, aparte de la movilización en la calle, ¿no?, en carne y hueso, en el cuerpo. Entonces, yo quería preguntarte esto, tú has enfocado tu activismo también en denunciar injusticias globales como por ejemplo el genocidio en Palestina. Entonces, me gustaría mucho que nos explicaras un poco cómo se conectan la justicia climática y la justicia global. Muchas gracias por venir y por invitarme. Esto para empezar, esto da para una charla de 3 horas, espero que lo sepáis, entonces en 6 minutos se va a hacer lo que se pueda. Yo creo que es muy importante empezar por entender qué es la justicia climática, que le llamamos, que al final es casi lo mismo que la justicia global, que es entender que el cambio climático tiene no solo unas consecuencias, sino que viene de unos problemas y entender dónde vienen estos problemas. Yo creo que la forma más fácil que yo he encontrado de hacer este switch es entender que el cambio climático es un síntoma, no un problema. O sea, es un síntoma de un sistema que, aparte del cambio climático, crea muchísimas crisis, que es el capitalismo, y que sobrevive y enriquece a muy pocos a base de desigualdades, a base de explotación de personas, pero también de tierra. Entonces, entender que el capitalismo causa el cambio climático, igual que causa la crisis de la vivienda, igual que causa imperialismo, colonialismo y genocidios, nos hace entender cómo también luego cómo luchar contra esto. Para mí es muy importante como entender cómo y utilizar el interseccionalismo que usamos como discurso un poco como acción. Decimos que somos interseccionales cuando estudiamos de qué formas el capitalismo o la presión nos afectan como individuales. A mí me gusta como también entender de dónde vienen estas opresiones y por qué nos afectan de forma diferente. Y creo que allí al final acabas llegando a entender que somos diferentemente vulnerables a la misma arma. Y esta arma te está haciendo vulnerable. Entonces, cuando empezó el genocidio en Palestina, cuando empezó la guerra en Ucrania, o sea, yo empecé activismo climático con 17 años, creo, en 2019. El mundo ha cambiado, macho. O sea, yo he pasado por la carrera, desde que yo entré en Relaciones Internacionales hasta que me fui a Relaciones Internacionales, literalmente había cambiado el sistema político internacional. No me da tiempo a aprender nada, o sea, como así un poco caótico. Entonces, es eso, el mundo ha cambiado muchísimo y tengo la sensación, y creo que es real, de que se ha complicado mucho y se ha acelerado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y al final yo creo que esto es la visión y la cara visible de un sistema que ya hacía barbaridades, pero que para sobrevivir ahora necesita hacerlas más. Y al final el genocidio en Gaza, aparte de ser una atrocidad, es la cara visible de las atrocidades que necesitamos hacer para sobrevivir en este sistema. Y es que el genocidio en Gaza es imperialismo en carne viva y es, al final del día, la necesidad de Estados Unidos y de los países blancos de tener un barco de armas en el Medio Oriente para cuestiones de minerales y para cuestiones de fossil fuels, gas y petróleo. Perdón, en español es mi último idioma. Entonces,
ver hasta qué punto estamos llegados, o sea, estamos como, vamos a llegar para proteger un sistema que proteja muy pocos, es lo que pasa en Gaza. Entonces, en mi caso, para yo sentirme bien con mi activismo y para que yo pensara que era revolucionario y real, he decidido que no solo iba a luchar por el cambio climático, que es uno de los síntomas, sino que contra el imperialismo y contra o sea, las desigualdades en mi propio país también tenía que luchar, porque al final es una lucha contra el mismo monstruo. Entonces, yo dejé el pacto climático del que hablaba Tomás, creo que también es importante dar la otra cara de esto, y es que la Comisión Europea es parte del mecanismo de instituciones que financian el genocidio en Gaza, y para que mi activismo sea interseccional yo no puedo estar detrás de esto y no puedo representar y dar la cara por ellos. Entonces creo que era muy importante para mí como activista distanciarme del pacto europeo. Y sobre todo también porque al final como este pacto europeo, que como decía muy bien Tomás, antes tenía dinero y como tenía un sentido y tenía como una ilusión y parecía algo real, ahora este dinero está yendo a rearmamento, ¿no? Entonces, no en mi nombre, no en mi cara, mucho menos, porque al final yo soy la cara visible, pero organizo gente en la calle, entonces mucho menos con la fuerza de la gente en la calle. Para mí era muy importante hacer esto. Y yo creo que es esto, o sea, entender que está todo conectado, que es todo síntoma de un mismo problema y que como sociedad podemos relacionar muchísimas cosas. Esto os lo he dicho todo como a formas muy vagas, pero podemos encontrar ejemplos muy concretos. Por ejemplo, uno que a mí me encanta es que mientras yo no puedo pagar el alquiler, o sea, los fondos que están comprando alquiler o sea, viviendas en Barcelona y especulando con la vivienda y teniendo las vacinas son israelíes. ¿No? O sea, es como los poderes imperialistas que tienen poder, la gente que tiene poder de dinero, no solo matan, explotan en muchos lados y hacen mucho daño a mucha gente. Entonces, yo creo que por ahora así está bien. Vale. Si quiere contribuir más, siento que es... Bueno, pues yo creo que lo que dice María tiene muchísimo sentido, ¿no? Que es ver un poco tirar de la línea, tirar del hilo del que tú tienes una mano sujeta y que lo estás tensando y decir, uy, pero ¿qué es lo que lo sujeta al otro lado, ¿no? De ese hilo y decir, pues ahora igual suelto, ¿no? Se viene abajo, bueno, pero que a veces al final romper con cosas genera otras cosas mejores, ¿no? Entonces es un poco importante ver que si nos equivocamos en este viaje, ¿no? De proteger al planeta y de luchar contra la emergencia climática, igual en el camino hacemos cosas que luego lo revisamos y decimos, pues no me gusta, pues no pasa nada. ¿No? Entonces podemos tomar decisiones, luego cambiar de opinión, luego porque nos tenemos que adaptar. Entonces es muy interesante tener vuestras dos visiones, ¿no? Vale, vamos a seguir con una segunda ronda de preguntas individuales y vamos a seguir con Zarina. Y quiero que nos expliques un poco el contexto desde 1997, aunque Tomás nos has puesto un poquito en contexto, ¿no? Pero a ver si nos puedes decir qué dirección han tomado las políticas climáticas internacionales desde 1997, Kioto hasta ahora, y qué dirección crees que van a tomar en los próximos años. Es una de las preguntas más fundamentales y me voy a basar un poco en la historicidad que os ha contado un poco Tomás, pero creo que es fundamental también reflejar muchísimo cómo nace la idea del medio ambiente, porque sin esta idea igual no estaríamos hoy aquí y no estaríamos hablando de lo que es el cambio climático y el medio ambiente. Y es muy fundamental porque enlaza completamente con lo que estaba contando María, sobre todo esta idea de westernized, la idea tan occidental de cómo vemos el medio ambiente, ¿no? Y realmente es una de las cosas más peculiares que igual a mí me sorprende cada vez que leo sobre el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente realmente como palabra nace en Estados Unidos. No sé si lo sabías, y nace en la segunda parte del siglo XX. Hay muchos movimientos sociales y climáticos al mismo tiempo. Sale el libro de Rachel Spring, de Silent Spring, de Rachel Carson, en el que hace un boom sobre la toxicidad, ¿no? Las toxinas que existen.
A raíz de esto, en Santa Bárbara hay un derrame de petróleo y en 1970 es cuando se establece el Día de la Tierra, ¿no? Y luego, una década más tarde, Time, por primera vez, que es una de las revistas más importantes y más impactantes a nivel visual, refleja que la Tierra está en constante iron waves, que es como hilos de metal sumergida en esta especie que le está asfixiando, ¿no? Que es lo que estaba contando María, sobre cómo estamos asfixiando la Tierra desde el punto de vista más occidental y más imperialista posible. Si tenemos en cuenta esto, y un poco más antes, me gustaría hablar de los números y cómo esto afecta a cómo contamos el cambio climático y el medio ambiente, porque esto tiene una gran repercusión en las políticas públicas. En la forma de relatar el cambio climático, cuando nace la idea del medio ambiente, es a través de los números. Cuantos más números, cuanto más data y cuanta más cuantificación, mejor. De hecho, nace porque, claro, durante la primera mitad del siglo XX hay un boom, ¿no?, de la física cuántica, las matemáticas. Alan Turing sale con Imitation Game y es por primera vez que se cuestiona si la máquina puede pensar y tiene su experimento, ¿no?, el A, B, C, que están en sitios diferentes y el A o el B, C tiene que determinar si la máquina está en alguna de las datos, con lo cual le estaría contestando de la misma forma que el ser humano, ¿no? Estaba cuestionando realmente si la máquina podía dar respuestas. Cuando todo esto sale, y no es de casualidad, no estamos hablando de disciplinas muy, muy lejanas, pero estamos hablando de cómo esta forma de dataficación y cuantificación refleja que luego lo que es environmental sciences y climate sciences nacen con la idea de si hacemos un collage de números, hacemos earth sciences o recopilamos datos, nos va a dar una idea muy, muy simple de lo que está pasando con el cambio climático. Pero esto a la larga tiene una gran repercusión. ¿Qué pasa con el Pacífico? ¿Qué pasa con las islas que se están hundiendo, no? ¿Qué pasa con todas las personas que están sufriendo el cambio climático, como estaba diciendo María, por el gran imperialismo que tienen? Porque a nivel histórico, la responsabilidad histórica de cada país es diferente. El norte global ha contaminado muchísimo más que el Global South, lo que implica si el Global South debe de tener el derecho de tener las mismas herramientas, los mismos recursos para poder dar este salto en su evolución tecnológica, industrial, agrícola, para poder vivir del mismo bienestar que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces hay un gran desajuste en climate justice, que es lo que estaba contando María, que muchas veces no estamos siendo conscientes de cómo el Global South, que es el sur global, tiene que ir con las mismas metas que se ha propuesto el Occidente. Pero ¿acaso es justo? Porque si al final el Global Norte ya tiene todas las herramientas para su propio bienestar y puede vivir sin tener que contaminar y podemos usar las energías renovables, esto igual en el Global Sur no va a pasar porque necesita el de nuestro ayuda, con lo cual es lógico y mucho más inteligible que se creen climate funds, pero tampoco no es suficiente, ese es el problema, pero se justifican. El IPCC y un FCCC justifican constantemente que, bueno, hemos creado un Climate Fund. Vale, 1 trillón. Para esta COP están calculando 1 trillón de British Pounds. Es muchísimo dinero, pero tampoco es suficiente, con lo cual hay una justicia climática importante que también quería resaltar, sobre todo porque hay un gran hincapié en esto y sobre todo cómo estas políticas climáticas se han generado, ¿no? Gracias a Protocolo de Montreal, la capa de ozono, menos mal que no está tan bien tocada, pero si hacéis como un mapa de lo que es acidificación, agricultural land y el resto de lo que son planetary boundaries, que son 9, 7 están sobrepasados. Es decir, desde los 50, 60 del siglo pasado, hemos contaminado tanto, pero tanto, que los límites planetarios están sobrecargados. No llegamos. Los únicos que se salvaron gracias al Protocolo de Montreal y antes a la Convención de Viena es precisamente la capa de ozono. Con lo cual vamos muy tarde. ¿Qué se ha hecho? Sabemos con gran constancia, como ha dicho Tomás, el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto lo que posibilitó en gran medida la injusticia climática porque permitió carbon markets. Es una de las grandes cosas que se pasa desapercibido porque luego justifica
que bueno, hemos hecho estos funds, hacemos carbon markets, si no llegas te doy mis créditos, puedes contaminar por aquí y por allá. Es como un sistema que se crea y autoprocrea constantemente hasta llegar a Paris Agreements, y evidentemente el fallo del Paris Agreement fue uno de los aspectos es limitar a 2 grados y preferiblemente 1,5. Preferiblemente 1,5 significa que no vamos a llegar, con lo cual te pongo el 2 grados porque así tenemos un margen de negociación, que son siempre, las COP son muy difíciles para negociar y es una de las cosas que también hay que reconocer, ¿no? ¿Qué pasa después de Paris Agreement? Estamos en la COP28 y la COP28 por primera vez en la historia pone de relieve transitioning away from fossil fuels, que significa dejar atrás los combustibles fósiles. Durante 30 COPs, durante 30 años, es la primera vez en la historia que hemos puesto de forma escrita dejar atrás combustibles fósiles. ¿Qué significa? No hay ninguna clarificación sobre este término. ¿Sabremos si esta COP30 nos va a dar un poco más de pistas? Lo dudo mucho, la verdad. Pero me gustaría resaltar una cosa, que es el tema de las políticas. Como hay tanta incertidumbre y no hay un régimen global, no hay sanciones que realmente delimiten cuáles son las fronteras. Una de las últimas investigaciones que a mí me está gustando mucho habla de Preferential Trade Agreements, que significa Paris Agreement puede estar bien o mal, pero al menos nos descifra un poco cuáles serían los targets. Entonces, Europa tiene tratados con Canadá, con Chile, con Japón y otros países, ¿no? En versión muy simple. Y lo que hacen Preferential Trade Agreements, que son pactos de comercios, es incorporar ahora los artículos de Paris Agreements. Esto hasta ahora no se había hecho y es muy importante porque a través de este pacto, de estos pactos que van a integrar los artículos de Paris Agreement, en alguna ocasión u otra, evidentemente ir a juicio y denunciar es una cosa muy, muy, muy complicada y igual no tenemos tantos recursos, pero al menos nos posibilita y nos da mecanismos para de una forma u otra hacer cumplir Paris Agreements. Y creo que es uno de los hitos para mí, de momento, más importantes dentro de lo que cabe, para poder regular si, por ejemplo, nos digan solar panels, si nos digan paneles solares de Japón, pues que pasen todas las especificidades de la sostenibilidad y todos los sellos que tienen que tener para que luego la comisión lo pueda aprobar o no. Es más paso, más burocracia, más tecnología evidentemente, más contaminación, pero nos podemos asegurar de que al menos estamos cumpliendo lo que Paris Agreement nos está señalando, ¿no? O si por ejemplo de Chile o de Estados Unidos nos llegan en ciertos tipos de energías renovables que nos facilitará un poco, o los microchips, que también tienen un problema con la justicia climática, pero me refiero, es una de las formas a través de la cual podemos denunciar las injusticias. Veremos cómo se va traduciendo porque es muy nuevo y realmente a mí me está gustando mucho que haya mecanismos tan implícitos que podemos ver a través de Paris Agreement y los Preferential Trade Agreements. Muchas gracias, Vanina. Esto me parece súper importante, ¿no? Que al final es un poco la trazabilidad que se le puede pedir a cualquier empresa o cualquier entidad con suficiente poder como para generar cambios. Pues, hombre, pues exigirle una cierta trazabilidad en función de lo que se ha acordado previamente es súper importante, ¿no? Entonces, si va en esa línea, pues a mí personalmente me da un poco de esperanza. Entonces, será muy interesante que sigan esta dirección. Ahora vamos a continuar con Tomás y vamos a preguntarle lo siguiente, porque estamos hablando de muchos conceptos, ¿no? Antes hemos hablado de norte global, de sur global, que no sé si lo conocéis todos el concepto. Norte global no es el norte del planeta, sino aquellos países que contaminan más, los que tienen más... Veo a gente sintiendo, entonces entiendo que más o menos lo conocéis, ¿no? Pero son los países, bueno, pues que tienen más poder adquisitivo y quizás tienen un mayor impacto en el planeta. Entonces, bueno, sobre estos conceptos, me gustaría preguntarle a Tomás que nos explique si el pronóstico del tiempo es fiable a pocos días, ¿no? ¿Cómo podemos saber que en 2050 la temperatura puede subir X grados?
Y un poco cuál sería la diferencia entre predecir el tiempo y proyectar el clima. Y ya, si después de todo esto nos puedes explicar qué medidas del Green Deal o quizás más de tu ámbito, que sería el Pacto Europeo por el Clima, se plantean para esos distintos escenarios que se plantean en las proyecciones sobre el clima. Después de lo que decías, pero que no se malinterprete, pero también hacemos cosas bien. Y eso es importante. Yo que soy de largo recorrido, por ejemplo, yo ahora cuando hago una conferencia siempre presento la conferencia con una diapositiva del año 2014. Ahora lo que me preguntabas. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el Paris Agreement, ¿no? El Acuerdo de París? El Acuerdo de París, el concepto es que sean 2 grados, se puede ser 1,5 grados. ¿Eso qué significa? En realidad, ¿qué son los grados? Antes, cuando se hacían proyecciones climáticas en la época de Al Gore, que era un vicepresidente de Estados Unidos, los escenarios del clima, el futuro, es una cosa que nadie sabe. Bueno, yo sí, porque soy el hombre del tiempo y veo el futuro. Pero ni yo sé lo que pasará en el futuro. Lo que se hacen son escenarios de futuros, posibles futuros. Antes el futuro se predecía de forma socioeconómica. Es decir, decías, en el 2100 en el mundo habrá 10.000 millones de personas y los chinos y los africanos seguirán siendo pobres, ¿no? Era como un poco inaceptable, ¿no? Y eso generaba pues, controversia política, fricciones entre países y etcétera, ¿no? Y generaba pues, mal rollo y hasta niveles, porque os acordáis que Al Gore acabó bastante mal, ¿no? Eso se veía en las distintas reuniones del IPCC, se veía que aquí esto no funcionaba, los distintos rounds, sabes que estamos ahora en el 6º, ya empezando el 7º, y entonces se cambió por lo que se llaman forzamientos. En realidad, la temperatura del planeta tiene que ver con la actividad humana, pero la actividad humana lo que hace es hacer humo. Y ese humo está compuesto de muchas cosas, pero en particular de dióxido de carbono, de CO2. Entonces, el CO2 es un gas que tiene la luz del sol es transparente al aire. O sea, el aire le pasa la luz del sol, la energía del sol, y es transparente, no hace nada. Entonces, el sol calienta el suelo y el suelo emite radiación en onda larga, que se llama, es decir, calor, y el calor es lo que el dióxido de carbono absorbe. Hablo castellano, también es mi lengua mala, el dióxido de carbono absorbe la radiación en onda larga, es decir, el calor, y eso hace subir la temperatura, ¿vale? ¿Verdad? El factor que marca la temperatura ambiental será la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y otros gases, pero casi siempre nos centramos a reducirlo todo a dióxido de carbono, ¿vale? Después están, lo habéis oído también, los hidrocarburos, no sé qué, pero todo eso es carbono y se acaba convirtiendo en CO2, ¿no? Entonces, ¿qué significa el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es 1,5 grados es el forzamiento que producen 430 partes por millón en la atmósfera de dióxido de carbono. El partes por millón nuclear es una forma de marcar concentraciones. 2 grados son 480 partes por millón. Hoy estamos a 425 partes por millón y la media de ascenso, de la media de crecimiento, son 2,5 partes por millón. Actualmente por año subimos un 2,5 y estamos a 425. ¿Cuándo llegaremos a las 430? Es fácil la suma, ¿eh? O sea, dentro de 2 años, o sea, ya estamos. De hecho, los 2 últimos años, el año pasado ya se alcanzaron los 1,5 grados y este año también, con toda probabilidad, alcanzaremos el 1,5 grados. No se puede decir que se estabiliza el 1,5 grados hasta una media de 5 años, típicamente. Por eso no se está diciendo que estamos en el 1,5 grados, pero ya estamos en el 1,5 grados, ¿vale? Aquí te contradigo un poco en el sentido de que ¿por qué el Acuerdo de París dice 2 grados y si puede ser 1,5 grados? Porque en 1,5 grados ya estamos. ¿Sabes qué voy a decir? 480 estamos. Sin creer, pero estamos. Estamos a 430, estamos a 425. De hecho, como es una cosa que oscila, en realidad hoy estamos a 427. Pero se va moviendo así. 480. ¿Cuándo llegaremos a 480? Es más difícil hasta allá. Si subimos a 2,5, pues ya os lo calculo yo,
alrededor del 2035, 2040. Estaríamos en los 2 grados. Y si seguimos como ahora, en el 2100, si subimos a 2,5, ¿a cuántas partes por millón estaremos en el 2100? Cuesta más de dividir, hay de multiplicar, pero estaríamos, ya os lo hago yo la suma, a unas 650, 680 partes, menos de 700. ¿Vale? ¿Por qué presento yo? O sea, nuestro business as usual actual serían unas 600, menos de 700, y eso serían 3 grados de ascenso a final de siglo. ¿Me he explicado o no? Ahora estamos en 1,5 grados, en el 2035, 2040 estaremos a 2 grados, y a finales de siglo, en el business as usual actual, estaremos a unos 3, 3,2. ¿Vale? En el 2014, el business as usual nos llevaba a 1000 partes por millón. 1000, con un aumento de la temperatura entre alrededor de los 6 grados. ¿Vale? Per tant, 2014 ahora son 11 años. En 11 años hemos bajado business as usual de 1000 partes por millón a menos de 700. ¿Es necesario mejorar? Sí. Pero que quede claro que estábamos en 1000 hace 11 años y ahora estamos en menos de 700. ¿Vale? Vull dir que se tiene que hacer más, sí, pero algo hemos hecho. Me gusta siempre dejarlo encima de la mesa porque al final parece que seamos que no hacemos nada. Pues, decir, digamos, el que vulgueu, pero estos son números. Y esto es lo que hacemos los medios. Los medios intentamos modelizar pues, ese futuro. ¿Por qué decimos que el cambio climático está provocado por la acción humana? Pues porque ahora somos capaces de modelizar la atmósfera. Se hacen mundos modelizados y entonces lo que se hace es volver a pronosticar el tiempo desde el pasado, desde la revolución industrial. Y lo que se hace es ir cambiando la cantidad de dióxido, el forzamiento, cambiando la cantidad de dióxido de carbono y ver cómo evoluciona la temperatura. Si tú en el mundo, cuando yo era joven, cuando yo tenía la edad de muchos de vosotros aquí, en el mundo había 350 partes por millón. Cuando yo iba a la universidad, en el mundo había 350 partes por millón y estamos a 425. Hoy 427. Unas 410 partes por millón. Perdón. A 310, 300 y pico, 310, 315 partes por millón. Si dejamos el mundo a 310 partes por millón y modelizamos al mundo, hoy no estaríamos a la temperatura que estamos. Y en cambio, si vamos añadiendo ese dióxido de carbono, se ve que la modelización reproduce el mundo actual. ¿Eso qué significa? Pues que el dióxido de carbono que hemos añadido las personas es el responsable del cambio climático. Eso es lo que se llama la atribución. ¿Vale? Es decir, el pronóstico no es un pronóstico como el del tiempo, que es que si lloverá o no lloverá. En realidad es un pronóstico de medias, no es un pronóstico absoluto, sino es desviación respecto a unos valores medios. No sé si me estoy explicando mucho. Pero a mí me gustaría dejar encima de la mesa que las COPs podrían funcionar mejor, sin duda alguna. Pero algo han hecho en estos últimos 11 años. Algo han hecho. Cuando antes hablaba de la COP de Copenhague, esto era la COP 19, ¿no? Y ahora estamos a la COP 30. Bueno, pues en este tiempo, yo os aconsejo, por ejemplo, una fuente que tú decías fuentes. Hay una gente que se llama Climate Action Tracker, que es una ONG, y después de cada COP hacen un cálculo de cuáles van a ser cuál sería esa proyección que os he dicho ahora yo, ¿no? Cuáles van a ser, dependiendo de cada uno de los acuerdos de la última COP, pues modelizan cuál va a ser el aumento de la temperatura, ¿no? Seguirla ahora después de esta COP, en el 2000, lo que os he dicho y ahora es la del 2024, ¿vale? Pues cuando se termine esta, veréis que dentro de un tiempo Climate Action Tracker van a hacer esta modelización y a ver qué les sale. Bueno, qué intervención, porque es que al final tenemos varios ejemplos de herramientas políticas, ¿no? Que un poco venimos aquí a esto, a saber cómo podemos intervenir desde la política. Entonces, Tomás, yo creo que nos has dado un ejemplo súper bueno de una herramienta política que al final es llegar a un acuerdo, que este es el acuerdo el que nos has estado contando, que nos parece muy insuficiente, pero que si lo ponemos en contexto, pues vemos que realmente sí ha tenido un efecto que no es tan positivo como quizás necesitamos ahora mismo o queremos, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque también nos ayuda a
seguir en esa dirección. Entonces, genial. Bueno, yo me he apuntado aquí algunas cosas, ¿vale? De todas las preguntas que os hemos ido haciendo por si luego queremos repescar cosas, ¿vale? Pero vamos a continuar con María porque vamos a volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? La lucha más desde la movilización y me gustaría preguntarte en concreto cuál crees que es el papel de las personas jóvenes en la lucha contra el cambio climático y justamente qué herramientas, es decir, políticas o de protesta, que también son políticas, pero más a nivel de la calle, no tan institucionales, crees que son más útiles, ¿no? Para estas personas que igual están aquí o que nos podrían escuchar más tarde, puedan generar un impacto real. ¿Tú qué piensas? Gracias. Creo que hay una fetichización un poco de la gente joven hoy en día. Sobre todo lo hubo hace unos años, ¿no? De, ay, mira, los jóvenes protestan, los jóvenes salen a la calle, van a salvar el mundo. Creo que tenemos que ser muy honestos y entender que la juventud sola no hace absolutamente nada y que si alguien sabe el mundo es la clase trabajadora unida con jóvenes, porque también trabajamos aparte de estudiar. Entonces, hay muchas cosas que la juventud tiene a su favor para actuar contra el cambio climático, que en gran parte es históricamente un lado revolucionario, ¿no? La juventud es reaccionaria, la juventud generalmente es más radical que la adultez. Por tanto, cuando radicalizas esa juventud hacia un antisistema, que no es el que ahora está ahora mismo, hacia un antisistema que es capaz de ver posibilidades de un mundo sostenible, fantástico. ¿Qué pasa? Esto ha cambiado. Ahora mismo la juventud está radicalizada hacia las derechas. Entonces, ahora mismo que la juventud como a masa heterogénea, que no existe, o sea, hablamos de juventud como a masa, pero no lo haríamos en ningún otro tipo de edad, a nadie se le ocurre hablar de la gente adulta como si tuvieran una sola ideología, por alguna razón lo hacemos con la gente joven, pero bueno, da igual. Es verdad que las estadísticas dicen que más de la mitad de la juventud ahora mismo tiene ideas reaccionarias conservadoras, lo cual no quiere decir que sean de extrema derecha. O sea, a mí me gusta decir que la juventud, como a mínimo, ha hecho un diagnóstico correcto. La solución y el enemigo le llevan muy mal, o sea, estamos muy perdidos, pero el diagnóstico es correcto. O sea, han entendido, porque les ha hecho entender la vida, que el sistema actual les ha fallado, que el sistema actual no les deja vivir, que no les deja planear un futuro, no les deja alquilar una vivienda, no les deja tener hijos, no tienen la economía ni la voluntad política para que la juventud pueda desarrollar un proyecto de vida. Ante esto, la solución directa, o sea, como la conclusión directa es el sistema actual me está fallando. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahora mismo al mando? Las en teoría izquierdas. Entonces, es absolutamente normal y legítimo que la juventud ahora misma vaya en contra de la izquierda, porque la izquierda actual no nos está dando una visión de futuro o una visión de presente que sea aceptable. Y la derecha tampoco, pero no están al mando. Entonces, contra quien está al mando va la juventud históricamente. Entonces creo que es muy importante entender esto, porque no es que la juventud sea facha de por sí genéticamente y nos haya dado aquí como... No, la juventud está enfadada contra los que mandan. Y hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Tenemos que ser como a movimientos y como a sociedad capaces de dar narrativas y salidas factibles a la juventud que no sean odiar a la persona de al lado. Y no sea odiar a su propio igual y sea odiar al enemigo de verdad, que son los de arriba. Entonces, hasta aquí la parte de juventud, y lo voy a dejar aquí porque creo que con el diagnóstico lo entendemos todos. También me gusta siempre decir con una parte de justicia y de como empatía. O sea, como que es legítimo. O sea, que estén enfadados y estén mal es legítimo con las expectativas de futuro y de presente que tiene ahora mismo la juventud de nuestro país. Como a mínimo, tienes que estar enfadado. Estaría muy igual que no lo hicieras reaccionariamente contra minorías. Estaría muy bien. También está bien decir que también las estadísticas dicen que estos son hombres jóvenes y no mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes están radicalizadas para el otro lado. Entonces, si veis una chica joven, le dais un abrazo. Seguramente lo necesita. Entonces, a nivel de herramientas, yo lo veo más en sentido de clase trabajadora unida y de tener como juntas alternativas posibles
que nos den alternativas no solo al cambio climático, sino a todo en general. O sea, como decir que la juventud tiene que luchar contra el cambio climático porque no le da un futuro, creo que es no entender la situación actual de la juventud. No solo es que no tengo un futuro, no solo es que mueran 2.000 personas en verano por el cambio climático, es que no puedo pagar el alquiler, es que tengo un grado y un máster y no encuentro trabajo estable. Todo lo que encuentro es precario, ¿no? O sea, como se ajuntan muchas crisis y lo que le da al cambio climático a estas crisis es una sentencia para mí muy clara de que el sistema actual no es superviviente. O sea, el sistema actual no nos deja sobrevivir. Y el cambio climático no solo también lo exagera, sino que le da un timeline, le da un contrarreloj. Dice, no solo estás mal y estarás peor, sino que encima si no actúas ahora no puedes actuar nunca más. Entonces, yo creo que todo esto es un combo revolucionario bastante potente. Y creo que la prueba de que esto es un combo revolucionario bastante potente es que la juventud está politizada. ¿No está hacia donde nos gustaría? No, pero hace 3 años sí que lo estaba. O sea, no es que estén para un lado o para otro, es que tienen ideas políticas, les importa cosas y tienen sentimientos y creen que el mundo está mal y que el sistema está mal. Y con esto podemos trabajar. Con esto se puede trabajar. O sea, prefiero esto 1000 veces a una juventud despolitizada, desafeccionada y desmovilizada. Pero hace literalmente 20 días la juventud sacó a más de 30.000 personas en Barcelona con 3 días de antelación por la flotilla. Y hace literalmente un mes éramos 300.000 en las calles por Palestina. Entonces, me gusta como también decir que como que calma, que la sociedad no está tan mal y la sociedad organizada tampoco está tan mal. Entonces, a nivel de herramientas, yo soy mucho y he sido mucho todo este tiempo de organizaros, militad. No os voy a decir en qué espacios, esto es un poco vuestra decisión y es una decisión personal, pero existen muchísimos espacios donde militar y existe muchísima necesidad de comunidad y de asociacionismo. Si es en el sindicato de habitaje de vuestro barrio, es en el sindicato de habitaje de vuestro barrio. Si es en la asamblea de vuestra facultad, es en la asamblea de vuestra facultad. Si es en comunidades por Palestina, es en comunidades por Palestina, porque recordamos, el enemigo es el mismo. Y lo toques por donde lo toques, le tocas. Entonces, creo que el enemigo más como doloroso ahora mismo es gente individualizada, no movilizada y no politizada, y contra esto podemos luchar, contra estas 3 cosas podemos luchar. Contra gente no movilizada se la educa y se le pide que se movilice. Creo que las condiciones materiales ahora mismo llevan a movilizarte por supervivencia. O sea, yo acabé en el sindicato de habitaje porque no encontraba piso en Barcelona. O sea, como que hay unas condiciones reales que te hacen que acabes por vulnerabilidad en sitios de militancia comunes, comunitarios, perdón, el castellano. Y también hay una parte de información y de radicalización que pasa en redes y que con esto también podemos trabajar. El algoritmo de redes funciona como funciona y como es un algoritmo creado por el capitalismo, evidentemente como esparce ideas capitalistas. Shocked, surprised. ¿Quién lo iba a decir? Es que nos estamos sorprendiendo mucho todos hoy en día, en plan, ay no, como las redes sociales creadas por Silicon Valley expresan ideas de capitalistas de Estados Unidos. Qué raro. Como, evidentemente, como estos son los únicos lugares que tenemos para difundir información más allá de los medios de comunicación, como Día de Masas, Tomás, que son públicos, pero no todos tenemos una voz en estos medios, no todos somos Tomás, aunque molaría, o sea, como es muy guay ser Tomás, tiene que ser muy guay ser Tomás. Y decir el tiempo, pero no todos tenemos acceso a una televisión con millones de espectadores cada día y a dar nuestros mensajes políticos desde abajo, ¿no? Entonces, esto nos lo da las redes sociales, tenemos que ver cómo lo hacemos bien y cómo lo hacemos comunitariamente y cómo lo hacemos con mensajes que lleguen a la juventud y lleguen a las masas. Me gustaría también decir, perdón, creo que una cosa que podemos sacar de los últimos meses como aprendizaje es que hace mucha falta mucho amor y mucho trabajo en sindicatos de obreros. O sea, lo que pasó en la huelga del 15 de octubre por Palestina es una clara demostración de que los sindicatos no están organizados, no están bien organizados y falta muchísima fuerza. Lo que puedo decir es que como clase trabajadora los sindicatos no nos funcionan desde hace 20 años. Entonces, esto
a pensarlo y a darle una vuelta. Yo soy estudiante, por tanto ahora mismo esto es vuestro problema y no el mío. Ya si eso en los siguientes años me meto, pero de verdad creo que como sociedad de clase trabajadora, que vivimos en una clase trabajadora, tenemos que volvernos a plantear la importancia de sindicatos de trabajadores y la importancia que le damos como sociedad, porque luego los necesitamos y no están. Y creo que esto es un problema. Y no sé, ¿he dado suficientes herramientas? ¿Puedes dar más si quieres? No tengo más ahora mismo. No. No te preocupes. Doncs moltíssimes gràcies, Maria, perquè sí, ens has donat moltes eines. ¿No? ¿Vosotras qué penseu? ¿Nos ha dado herramientas? Sí, ¿verdad? Nos ha dado muchas herramientas. Entonces, me gustaría saber, ¿alguien me puede decir cómo vamos de tiempo? Las 6. ¿Las 6? Vale, las 7. Las 7. Bueno, de acuerdo, pues tenía una última pregunta. ¿Nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? Vale. Bueno, la última pregunta es un poco como de cierre, aunque luego María y Tomás se quedarán un poquito más y podremos hacerle alguna pregunta si queremos. Pero aprovechamos que Sarina está todavía con nosotras para hacer una pregunta de cierre con las tres, que es ¿qué es lo que os da esperanza? Brevemente, ¿qué es lo que os da esperanza? Bueno, primero, gracias María por tantas herramientas, son muy muy útiles y nada más añadir como parte de la democracia y esto ya es también otras herramientas, soy muy partidaria de many public deliberative spaces, que significa que podamos reunirnos y deliberar todos conjuntamente sobre aspectos que nos pertocan, cosa que en la democracia tiene que ser una de las herramientas más impactantes para poder realmente llegar a algún resultado, ¿no? Y aunque parezca difícil, pero por favor, si veis espacios donde podéis ir y participar, sean un grupo, focus groups, sean estos espacios en los que podéis alzar la voz, preguntar, todo lo que sea realmente participar, por favor, hacerlo y votar. Animo mucho a las personas a votar. La gente que no vota o lo que prefiere no votar, estamos perdiendo realmente voz ante cambios y eso es muy importante, así que enlazando con lo que estaba diciendo María. Y para acabar, yo me tendré que ir, así que lo siento muchísimo, pero si me quieres escribir, luego si quieres les dejo a María mi correo, me puedes escribir, podemos hablar, podemos interactuar, es muy interesante tener esos espacios con todo el mundo para poder realmente dialogar. Y lo que nos da esperanza, yo diría en 2 palabras, es empatía y compasión. Como estaba diciendo María, realmente si somos conscientes de los bienes comunes, qué son, cómo los tratamos, cómo afectan a todo el mundo y cómo han sido gestionados, no únicamente desde el capitalismo, que es otro problema, pero desde los valores neoliberales. Tenemos un sistema que está inundándose completamente por valores neoliberales y enlazando con lo que estaba diciendo María, hay una crisis de valores que ya se detectó desde los años 2000. Estamos en una crisis de valores muy grande. Es una investigación de Inglehart and Baker. Hicieron un análisis espectacular de cómo estamos perdiendo el norte, de cómo estamos perdiendo las coordenadas que realmente nos incitan a repensar. Por eso no es de extrañar que cuando vemos cambios, pero no nos solucionan nada, con lo cual la izquierda ha perdido completamente su discurso, no sabe cómo dialogar con la juventud, es normal, o evidentemente es más lógico que nos acojamos a lo que estaba diciendo antes, a foundational legitimacy, lo que significa que es mucho más importante ahora mismo que tengamos una vivienda, cosa que es muy serio ahora mismo, tengamos todo abastecido a nivel de derechos básicos y luego pensaremos en derechos sociales. Lo que quiero hacer ahora mismo hincapié aquí es que no podemos perder de vista ni los derechos fundamentales ni los derechos de la tercera generación. Todos tenemos que trabajar en base a esto, con lo cual la compasión y la empatía es de saber de que el otro está sufriendo lo mismo que yo y ver en el otro a mí mismo. Hay una frase muy bonita en antropología que es:
Se trata de ver a nosotros como a los otros y a los otros como a nosotros. Y es muy bonito porque nos invita a pensar que lo que le está pasando a Tomás en su casa me está pasando a mí y lo que está pasando a María le está pasando a mí, independientemente si estás en Australia, si estás en Indonesia o estás en Japón o Papúa Nueva Guinea. Da igual. Con lo cual, para mí es la compasión y la empatía. Muchísimas gracias, Sarino. Y pues yo añadiría ser ejecutivo. Y el concepto este de bottom-up. Mira, el sexto informe, cuando habla de la reducción de las emisiones o de cómo conseguir pues, quedarnos en los 480 partes por millón, está el concepto de carbono neutral, ¿lo habéis oído alguna vez? Y siempre se habla del 2050. ¿Por qué? Pues porque si hemos dicho que llegaremos a los 2 grados en el 2035, 2040, si entonces estamos en eso, 480 partes por millón, el concepto sería si en los años 50 somos carbono neutrales, nos quedaríamos en las 480 partes por millón. Una cosa que no se cuenta del Acuerdo de París es que sigue pensando que el 1,5 es posible. ¿Cómo va a ser posible si ya estamos en los 2 grados? Y es porque en el Acuerdo de París hay, si os fijáis, hay una cosa que se pone Net Negative Global Emissions, que es una porción de emisiones negativas. ¿Y qué es las emisiones negativas según el Acuerdo de París? Es que en el 2050 la generación de jóvenes actuales habrá sido capaz de tecnológicamente inventar, porque no está inventado, un sistema que elimine o que extraiga físicamente dióxido de carbono de la atmósfera, construya y organice un sistema que de forma activa extraiga de las 480 partes por millón y nos vuelva eventualmente a llevar a las 430 partes por millón. Esa sería la única manera, según el Acuerdo de París, de volver al 1,5 grados sería extraer físicamente de los 480 partes por millón para llegar a las 430. Alguien sé lo que es, ¿eh? Bueno, yo os digo el diseño, pero sí, yo sí que lo creo. Lo creo en el sentido de cuando yo estudiaba, en el mundo éramos 7 millones, cuando yo estudiaba, los titulares universitarios éramos un 7% de la población española. Hoy los titulares universitarios son un 22% de la juventud española, bueno, de la población española. Ese conocimiento es un conocimiento que está haciendo cambiar el mundo, para bien o para mal, pero está haciendo cambiar el mundo a toda velocidad. Por tanto, pensar en un mundo, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero que es una posibilidad viable, que es lo que dice el Acuerdo de París, una posibilidad viable sería la posibilidad de solución tecnológica. Sería condicional, ¿se entera o no? Que quizás no. Si no lo es, la carbono neutralidad en el año 50 nos mantendría en las 480 partes por millón, que serían los 2 grados. ¿Me explico o no esta cosa? ¿Cómo se puede conseguir la carbono neutralidad en el 2050? Según el sexto informe, hay 3 partes. La primera es ser ejecutivos en el mundo personal. Es decir, que yo siempre digo que me considero un padre fracasado, porque cuando yo era joven, pues mi padre decía, apaga el llum, y yo apagaba la luz, ¿no? O tanca la puerta, que es que cierra la puerta, y yo cerraba la puerta, para que no se fuera la calefacción. Hoy yo digo, apaga el llum, y el llum segueix encès, ¿no? O sea, mi capacidad de convencer a mis hijos es nula, ¿no? Y mi casa es un árbol de Navidad, como esto, que es un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, esto es una necesidad de ser ejecutivo. Vol dir que yo, en mi casa, si voy con un jersey, pondré 1 grado menos la calefacción. Y con esa ejecutividad en casa, en mi casa y en mi proceder, puedo reducir hasta un 25% las emisiones antes del 2030 y eventualmente 2035. Pero solo con una decisión ejecutiva en mi vida propia. ¿S'entén? La segunda es la colaboración público-privada, que la público-privada llega hasta los ayuntamientos. Es decir, que todo el mundo que pueda tener una acción ejecutiva en su entorno más próximo, ejecutivo vol dir que lo decido y lo hago, ¿vale? Pues, por ejemplo, TV3. TV3 es un árbol de Navidad, todo ella, noche y día. ¿S'entén o no? Todos los llums enceses, la calefacción encendida, todo Dios, allá, ala. ¿Por qué? ¿De quién es? De nadie. Está allí, ¿no? Pues
Está claro que tener las luces encendidas de noche pues no tiene caso, ¿no? O la calefacción de noche pues tampoco tiene mucho caso, ¿no? Al menos en todo el edificio. Pues, por ejemplo, ahora en la Generalitat hay unas gente de base, trabajadores, que se han organizado para apagar las luces. Qué tontería, ¿eh? Pues eso ha provocado ya en los edificios de la Generalitat, creo que es un 7% de disminución del consumo. Entonces, no. Y lo hacen las personas trabajadoras, ¿vale? Per tant, si tú haces bottom-up en decisión ejecutiva, haces dos cosas. Primero, un cambio objetivo ahora y después un cambio organizativo, en el sentido de que como estos trabajadores son organizados, pues llavors el conseller de turno y el director general pues le da abrigo y no sé qué y estimulan que esto siga pasando en los distintos edificios de la Generalitat y que se extienda por otros edificios, que crean comunidad. Pero es un concepto de comunidad ejecutiva, que se entiende. No es que también, lo que dices tú, pero es importante tomar acciones ejecutivas. Y eso nos llevaría otro 25%, por tanto un 50% de reducciones en el 2030-2035. ¿Cómo se llega a la carbono neutralidad según el sexto informe en el 2050? Con políticas. Pero las políticas en los países nunca son ejecutivas, son políticas. Y las políticas, si tú dices, pues cambiar los coches para ir, necesitas pues dar unos incentivos, cambiar normativas, hacer zonas de bajas emisiones, y eso es complicado políticamente. Y por eso se da un margen mucho más grande hasta el 2050. No sé si me estoy explicando. Ese sería el diseño que marca el sexto informe del IPCC, con la voluntad de ser carbono neutral. La energía, la electrificación es la solución. La respuesta es no, no es la solución. Pero si se pone en una balanza, ¿qué es peor? Los 480 o si vamos al business as usual, las 700 o las 650 partes por millón que nos llevarían a los 3 grados, o baterías que son una mierda. Que quede claro, es una mierda una batería. Pero entonces lo pones en una balance que dices mierda para ahora o 490, 600 partes por millón. Y alguien ha dicho mejor mierda ahora y que no lleguemos a las 700 partes por millón o 650 partes por millón. Y ahí sí que entro yo una cosa, y es yo ahora también estoy haciendo un máster en ciencias políticas. Y es curioso porque todos los ejemplos que me han dado desde el principio de curso hasta ahora sobre arbitrariedad y sobre autoritarismo han sido políticas ambientales, que yo lo encuentro muy curioso. Es decir, esta tecnocracia actual, los tecnócratas, que decido que las 480 partes por millón es el máximo al que tengo que llegar y que para eso hay que sacrificar lo que haga falta para llegar a las 480 partes por millón, hace que después salgan los Gilets Jaunes en Francia, se manifiesten y se enfaden. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, aquí también habría una cosa para plantearnos. Es decir, la percepción de la sociedad, este autoritarismo climático, lo que dice Trump, estos científicos del clima que se creen que pueden mandar contra todos, ¿es en realidad un autoritarismo climático? Porque antes hablabas tú del autoritarismo medioambiental, pero que no es la misma raíz que lo que estoy diciendo yo. Doy que medir. No es curioso que te estén dando en ciencias políticas ejemplos de autoritarismos medioambientales. Autoritarismo medioambiental es un régimen político que se ha denotado como tal. En los años 2000 sale esta tendencia. Voy a poner un ejemplo muy claro porque estas políticas son influyen tanto en la violación de los derechos humanos. En la provincia de China, en 2017, en Linfen, que es la provincia un poco más al norte, China pues decide evidentemente recortar por todos los ámbitos y todos los niveles los gases de efecto invernadero, la emisión, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a base de los derechos humanos. En Linfen, la provincia, es muy carbono, está muy carbon-based. Y resulta que
hicieron un proyecto de ley que baneaba a todas las personas que iban a utilizar carbono para calentar la casa, que era el uso que le estaban dando porque no había otras herramientas. Más que nada porque si tú ponías tu propia calefacción en tu casa, te costaba 300 shan, no me acuerdo realmente, 300 lo que sea. Y esto equivalía a un salario anual de esa provincia. Vale, no nos podemos permitir. Pero si yo quemaba el carbón, a mí me venía de mi casa no únicamente banearme, ponerme una multa de hasta 32.000 euros. ¿Quién tiene 32.000 euros en una provincia de clase obrera? Ninguna persona. Entonces, esta es una de las grandes cosas que vemos, que es muy ofuscada, que no es perceptible, pero los autoritarismos medioambientales pueden justificar los grandes hitos que es llegar a 2 grados, 1,5 en base a los derechos humanos, que es lo que yo me estaba refiriendo antes cuando hablaba de los regímenes políticos. Está bien tener la Foundational Legitimacy, es fundamental tener una vivienda, tener una comida, tener un hogar y estar rodeado de tus queridos, porque nadie se los lleve a la prisión porque hayas violado una ley que va contra los derechos humanos. Pero esto implica que tengamos que relacionarnos constantemente y dialogar con otros derechos. No podemos únicamente velar por la vivienda y no tener derecho a la asamblea, o derecho a la opinión, o derecho a expresarnos libremente. Quiero decir, esto es un conjunto y por eso os decía, conocer las bases de la Constitución, las proyecciones constitucionales, que es la Biblia de cada Estado, es fundamental para poder conocer qué representamos como sociedad civil, como ciudadanos y cómo podemos afectar. Con lo cual, no es de extrañar que en tu máster te salgan este tipo de ejemplos, porque ahora es muy clave. El cambio climático puede parecer que no afecta o afecta a islas del Pacífico o al Global South, pero te afecta directamente a ti, porque no sabes si mañana el gobierno que vaya a venir te va a decir, bueno, pues hacemos 100 litros de agua por mes, por cada persona. Y estarás baneadísimo, no únicamente de las sanciones, pero igual mañana te pueden encarcelar a ti, o el uso de la electricidad, y así con cualquier bien, que ese bien afecta completamente a cómo estás tú viviendo, ¿no? Es lo más básico, pero vuelvo a lo mismo, son derechos que tenemos que ir y velar por ellos en conjunto, no podemos separarlos, si no estaremos dejando a una tecnocracia autócrata completamente de velar por nosotros mismos, y entonces nos estamos infantilizando como seres humanos, pero cierto no es porque tenemos una autonomía, ¿no? Podemos y estamos aquí hoy pensando en aspectos tan globales que nos van a afectar en algún futuro, con lo cual no podemos dejar que estas formas de ideología, de discurso, y realmente lleguen a las masas, porque es lo que está pasando. La juventud está muy enfadada, no sabe cómo enfrentarse y es lógico que hay una crisis de valores muy grande. Pero bueno, es la respuesta a esto. Y otra cosa, lo que tú estabas diciendo, sí que existen Carbon Capture Storage, son mecanismos que son muy novedosos, que lo que existen es capturan el CO2 a partir de los mecanismos que van subterráneos y demás, pero ahora tecnológicamente lo que se está pensando es no únicamente como estos Carbon Capture Storage, que sería captar el CO2 del aire, pero a través de otros mecanismos, que es como máquinas enormes industriales, pero a través del aire también, con lo cual no estamos muy lejos. Pero también es peligroso cómo usamos la tecnología, qué chips utilizamos, cómo esto remonta el uso de la esclavitud de los niños en Ghana o en Congo o donde sea. República Democrática de Congo, muy democrática no va a ser. Pero bueno, esto es para acabar un poco, que yo lo siento muchísimo, pero me he de ir. Pero ya os digo, si me tenéis que escribir, Mireia ya tiene mi correo, me podéis escribir en cualquier momento del día y podemos estar en contacto. Pero era contestación también a ti, además que esto es normal que esté pasando entre los lógicos que estamos hablando. Gracias. Bueno, vamos a acabar la pregunta que habíamos, que Sarina y que Tomás han respondido, que es la de ¿Cómo, perdón? ¿Será con qué tan ¿qué hora es más o menos? Y cuarto. ¿Y cuarto? Yo en medio también tengo que irme. Que te quiere gustar mi hija, digo. No, jo puc ser superbreu. Més jo a aquestes hores començo a estar cansada, llavors a ser borda, llavors en cada soc més Ay, perdó. Yo a estas horas empiezo a estar cansada, entonces ya empiezo a ser muy concisa. Yo creo, bueno, por primera, a mí las tecnologías de captación de carbono no me dan esperanza. Uno, porque no existen, no pueden dármela. Y dos, porque creo que es sentarte a esperar que unos
chicos que ahora están en la universidad creen una tecnología que no solo es muy complicada, sino que es inmensa y por la cual ahora mismo no tenemos la base de que al 2050... Pero, no sé, o sea, que no estoy diciendo que esto sea el diseño. Esto forma parte del acuerdo, de la posibilidad. Pero no es la parte fundamental. Claro, se vende como solución y al final sí tenemos que entender, igual tú no, pero el tecnooptimismo, que es la idea de que la tecnología vendrá y nos salvará, se vende como solución y es desmovilizadora. Respecto al grado y medio, Sí, no espera, respecto a los dos. ¿qué acaba la frase? Digo, y es desmovilizadora porque al final, al menos en el Acuerdo de París, es el capitalismo defendiéndose a sí mismo. Es la idea de que podemos seguir generando y podemos seguir contaminando porque alguien va a venir y va a hacer una tecnología que usa la misma energía para sacar la contaminación de todo lo que estamos produciendo. Por tanto, no tenemos que dejar de producir de la forma que lo hacemos. O sea, es todas las excusas posibles para nunca plantearnos por qué producimos, cómo producimos, a quién va esta riqueza y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que es bastante más fácil y bastante más efectivo para todas sentarnos, ¿no? Como decía Sarina, en foros y pensar en las soluciones que queremos. O sea, gran parte de por qué existe de las tecnocracias y este como autoritarismo climático es porque las soluciones del cambio climático vienen de arriba y no de abajo. No estamos como sociedad pensando qué queremos producir, por qué queremos producir y a beneficio de quién, porque no nos dejan. Y para que no nos dejen necesitamos suficiente poder de masas y suficiente energía como a clase trabajadora. Entonces, ¿qué me da mi esperanza? Me da esperanza, o sea, primero todo no creo en la esperanza como un sentimiento, yo no siento esperanza en mi día a día, bueno, de vez en cuando supongo igual veo una mariposa y me da esperanza, no lo sé, pero lo siento como una cosa accionable, la esperanza se construye, la esperanza se vive y se actúa, se crean. Y creo que al final cosas como, por ejemplo, que este 15 de septiembre, de octubre, hagamos hecha la primera huelga general en muchos años en España, eso me da esperanza. Que todos los barrios, las asambleas de los barrios estén de izquierdas y estén movilizadas, eso me da esperanza. Que las que somos capaces de parar desnonamientos y las que estamos haciendo crecer los sindicatos de habitaje seamos la juventud, eso me da esperanza. Estas cosas me dan esperanza, pero no vivo esperanzada porque sí. Y creo que es una esperanza válida, es una esperanza legítima y que podemos construir juntas. Eso dicho, me había gustado mucho lo que había dicho y ya se me ha olvidado. Es que han hablado mucho de los dos, les me he quedado como un poco, pero creo que al final mi intervención es para decir que sí, existen muchas formas como individuales y existen muchas formas como sociedad a través de la tecnología. También existe lo del desacoplar las emisiones de la economía, ¿no? Esa idea de que podemos seguir creciendo económicamente sin contaminar, por la cual tenemos cero base científica y se vende en COPs, y a mí me la ha vendido en charlas así de tú a tú el presidente de Iberdrola. Y dices, hombre, no sé, señor. Y que os venderán esta idea de que podemos seguir exactamente como estamos sin contaminar. Y a mí me gustaría que os plantearais de vez en cuando si queréis seguir como estáis ahora. Porque se os vende la idea del capitalismo y de las comodidades, de los privilegios que vais a perder con el cambio climático como si existieran. Y no sé vosotros, igual vuestra generación sí, pero yo tengo la sensación de que muchos privilegios como joven precaria no tengo y que de hecho tengo bastante más a ganar que a perder. Entonces, no es que luchando contra la crisis climática vamos a perder comodidades, creo que eso, de hecho hay muchas comodidades en juego a ganar. Y ya está. Me da esperanza. Bueno, muchísimas gracias. Sí, se verde un aplauso. Son como dos, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a finalizar. O sea, realmente se han abierto como muchas líneas, incluso en esta última pregunta. Pero bueno, como por tiempo ya tenemos que ir finalizando, ahora pues sí me gusta un poco pasaros la batuta a vosotras por si queréis hacerles alguna pregunta, ¿vale? No sé si le puedo dar ideas. Ver, si están seis. No me gusta mucho hablar en público, pero bueno, muchas gracias primero. Y
poniendo el foco tanto en el cambio climático y cómo solucionar el cambio climático, creo que igual nos enfocamos, como bien has dicho, Alfonso, en un síntoma y entonces si solucionamos el cambio climático con estas máquinas que no existen o lo que sea, seguiremos teniendo problemas de pesticidas, de contaminación, de perder terreno porque construimos y porque ponemos agricultura intensiva. No creo que solucionaría la enfermedad, sino uno de los síntomas. Como bien ha dicho, hay 9 límites y esto es un límite. Entonces, tengo la sensación de que nos estamos enfocando mucho, las COP y todo esto, en uno de los síntomas, pero no en la enfermedad. No sé. Estoy de acuerdo. Quizá la idea que no se hable del... Fíjate que he dicho lo tecnológico y ya nos hemos cogido todo lo tecnológico. Forma parte de... Por eso no se habla demasiado, porque al final siempre acaba cogiendo como si fuera lo más importante. Y no es lo... O sigui, no es, a ver, pero vull dir que lo que he dicho de la tecnología es uno de los escenarios, no el escenario. Bueno, lo digo porque típicamente nunca se habla de eso. ¿Por qué? Porque genera que todo el mundo se pegue a lo de la tecnología. Y yo estoy de acuerdo del todo. Pero, y sobre todo por esta parte más porque yo me siento el tecnócrata que genera las violencias. Pero volvamos a Al Gore. Al Gore era sociopolítico y socioeconómico, ¿vale? Hoy como aquello generaba hostias, es la palabra, pues se cambió y se ha pasado al forzamiento radiativo, ¿vale? Porque esto es más... Así nadie, la gente no lo entiende y no genera conflicto. Pero el problema, la realidad es la misma. ¿Cuántos millones somos y qué consumo medio generamos? Esa es la realidad, ¿no? Ahora somos 8.000 millones. Cuando yo iba a la universidad éramos 3.500 millones de personas, que se entienda. En mi vida yo he pasado de 3.500 millones de personas a 8.000 millones de personas. Y muy probablemente antes de morir yo veré los 10.000 millones de personas con toda probabilidad. Con toda probabilidad. Y eventualmente podríamos llegar a los 14.000 millones de personas, ¿vale? Y eso no es ni bueno ni malo, es. Entonces, yo todavía veo más peligro ahí de decir esas cosas tan claras, porque todavía es más no sé, parece que, tal como lo he dicho, parece que tendríamos que luchar contra la humanidad, ¿no? Limitar la humanidad. Y para nada estoy hablando de eso. Pero sí que es cierto que el mundo es finito y tenemos 9, tal que estamos llegando. ¿Por qué? Pues porque cuando yo era pequeño, en mi casa, yo tenía agua que era de depósito y había una cosa que se llamaba la pluma, que entraba así de los romanos, entraba un poquito de agua muy despacito y llenaba un depósito. Y entonces ese depósito durante el día o durante los 3 años gastábamos el agua, pero gastábamos menos de la que teníamos guardada. ¿Me explico o no? Hoy en día, en una sola ducha de las que se hace mi hijo, gastaría el depósito entero de mi casa. Y lo quiero mucho a mi hijo, pero seguiría gastando el depósito de mi casa, de cuando yo era pequeño. Entonces, ¿cómo? El socialismo quizás sí, pero es un problema sistémico de cantidad de personas y de consumo medio. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Es complejo, yo estoy de acuerdo. Sí, evidentment, però crec que és... Però yo a estas horas no hablo castellano, gente. Es que, claro, yo en mi cabeza Tomás Molina es el hombre de la tele catalana. O sea, a mí que me está hablando de Tomás Molina en castellano me está dando una disociación muy rara. Que no te había oído nunca hablar en español. Es muy raro. No, que yo creo que al final como reducirlo a tenemos unos recursos y unas personas, como le
quita muchísima profundidad el problema. O sea, al final hoy en día en el sistema que vivimos estos recursos de los que estamos hablando no están yendo a estas personas de forma igualitaria, están yendo de hecho como de forma muy desigual a muy poca gente. Entonces, decir o sea, como decía Dobore, que al final, o sea, como yo no tomaría mucho ejemplo del vicepresidente de los Estados Unidos como a persona a admirar, porque los Estados Unidos son los Estados Unidos, pero al final como si sabemos que el 80% de las emisiones viene de 100 empresas, si sabemos que hay billonarios, sabemos que el 1% de la población más rica está consumiendo más de la mitad que todos los demás, creo que va a hablar de que simplemente estamos repartiendo recursos y que somos mucha gente, seremos mucha gente, es extraño, ¿no? O sea, como realmente sabemos que por la gente que hay muchísimos recursos que nos sobran porque hay gente acumulándolos, y sabemos que lanzamos a mitad de comida. O sea, como realmente hablar de este problema como si fuera de una escasez de recursos ahora mismo, creo que no es cierto y de hecho no lo sería incluso si fuéramos más gente. Entonces, tenemos que otra vez como al final lo que hace el cambio climático es que nos hagamos de plantear como sociedad qué hacemos con los recursos que tenemos y los recursos que nos quita. Entonces, si nos ponemos a hablar de cómo repartir recursos, ahora mismo como sociedad no podemos repartir estos recursos porque no tenemos los poderes para hacerlo. Los tiene otra persona, o sea, los tienen personas muy concretas que además no están ni en los gobiernos. O sea, ahora mismo las empresas y los millonarios tienen mucho más poder que los gobiernos. Esto es inaceptable. Entonces, si nos hablamos de repartir recursos, tenemos que tener el poder para repartir los recursos. Y este poder se toma en las calles y este poder se toma con las masas. Entonces, creo que como la narrativa de simplemente hablar de cómo repartimos igualitariamente recursos a mucha gente es disuasiva. O sea, es disuasiva porque no te da el problema real, que es una desigualdad de base y sistémica. Que digo, al final estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, Tomás y yo estamos de acuerdo. Pero no sé arreglarlo. No, es lo guay de Tomás y yo, nos hemos ido a más sitios juntos y es que tú eres científico y yo soy politóloga, entonces como mola como el tándem. Yo soy el politólogo pronto, Y yo comunicadora, entonces ya sabemos como una igualdad. Estamos... Si alguien tiene una solución, ¿dónde van? Pero yo sí que me gustaría, antes que hablabas de ilusión, yo creo que si alguna cosa hemos de luchar es contra el pesimismo y el contra sin futurismo. O sea, no es cierto que el mundo se acabe, lo siento, pero lo siento muy fuerte porque es que además es verdad. O sea, ahora vamos a 3 grados. ¿3 grados está mal? Sí, pero antes íbamos a 6. Perdón, vamos a 3 grados. ¿Tendríamos que ir a menos? Sí, pero valoremos también lo que conseguimos. Bueno, no sé, para mí, yo es que soy optimista de naturaleza. Valoremos lo que conseguimos y consigamos más. Y para mí estoy de acuerdísimo en que es obsceno que Musk haya pedido $1 billón para quedarse en Tesla. Y se los van a dar. Que joderse sería la idea, ¿no? Entonces, hay mucho contrasentido humano de la humanidad, ¿no? Y de las clases sociales. Ahora, ¿cómo arreglo yo que más no le den el billón? No sé. Porque se lo van a dar. Perdón, yo soy mucho de cajones y siempre digo, si me tengo que enfrentar a todos los problemas de golpe, me deprimo y me suicido. Pero en cambio, si puedo solucionar cosas por cajones, pues arreglo 3 cajones, no sé. No sé si me estoy que explicar, ¿eh? Soy muy práctico yo. Y por eso mi opción creo que es el de primero no desanimarse y después hacer ejecutivo. Sí, porque muchas veces hablamos mucho y decimos mucho, nos implicamos mucho, pero lo importante es hacer. También, lo otro también, pero lo importante es hacer. Y ese diseño que hacen el sexto informe, que es un 25% yo, un 25% nosotros y un 50% la sociedad, que la sociedad es muy difícil de gestionar. Bueno, pero al menos el 50%, pues algo tenemos, o sea. ¿Han respondido a la pregunta, más o menos? ¿Han dado información? Vale. Bueno, María, ¿quieres contribuir más? Estaba escribiendo, pero... Bueno, eso está bien.
Bueno, creo que ya hemos llegado al final. Si no, mi hijo se va a quedar solo. Entonces, bueno, agradeceros a los dos muchísimo que estéis aquí y, bueno, y a vosotras por atender, claro. Y espero que todas estén muy satisfechas. Yo personalmente lo estoy. Y, bueno, creo que se merecen un súper aplauso. Y no, que muchas gracias por el espacio y por venir y que cualquier cosa como, aparte de ser comunicadora, estoy muy afiliada a muchas cosas, o sea, si tenéis dudas de dónde poneros a militar o de espacios en vuestros barrios barra ciudad, más allá de Barcelona no conozco todo, pero me podéis escribir o os ayudo. Molt bé. César.